Prepárate, porque lo que ocurrió años después cambió todo lo que el mundo creía sobre mi hijo. Creció entre miradas incómodas y puertas que se cerraban antes de abrirse. Cada no que recibíamos se quedaba flotando en el aire. No estamos preparados. No es el lugar adecuado. No podemos ayudarle, pero él sí estaba preparado. Preparado para intentar, para caerse, para volver a levantarse, aunque nadie apostara por él. Las terapias eran largas, los avances pequeños, a veces tan pequeños que solo yo podía verlos. Pero una mañana pasó algo distinto. Mamá, mírame. Fueron dos palabras que tardaron años en llegar. Me quedé inmóvil, porque el mundo decía que tal vez nunca hablaría, pero ahí estaba, rompiendo todas las expectativas en voz baja. Desde ese día, algo cambió, no en el mundo, en nosotros. Dejé de esperar aceptación, dejé de pedir permiso, empecé a construir su camino, aunque nadie más lo entendiera. Pasaron los años, mi hijo creció, no como los demás, a su ritmo, a su manera, pero con una luz que era imposible ignorar. Un día, su historia llegó a una escuela diferente, una que no preguntaba qué no puede hacer, sino qué puede lograr. Le dieron una oportunidad, la primera de muchas. Ahí descubrieron algo que nadie había visto. Tenía una memoria increíble, una forma única de entender el mundo, una sensibilidad que conectaba con las personas de una manera profunda. Lo que antes llamaban problema empezó a convertirse en talento. Y entonces, un día, pasó algo que nunca olvidaré. Una de las mismas personas que nos cerró la puerta años atrás se acercó. Tu hijo es extraordinario. No supe si llorar o reír, porque el mundo no había cambiado, solo había tardado en mirar bien. A veces, lo que la gente rechaza no es falta de valor, es falta de comprensión. Y hay niños que no vienen a encajar, vienen a enseñar. Hoy, cuando lo veo caminar seguro, sonreír, hablar con esa voz que antes parecía imposible, entiendo algo que en aquel parque, rota y cansada, no podía ver. Mi hijo nunca necesitó que el mundo lo aceptara. Solo necesitaba que alguien creyera en él, cuando nadie más lo hacía. Y ahora dime algo, si alguien no encaja en lo que el mundo considera normal, ¿lo rechazas o te das el tiempo de descubrir su verdadero valor? Si estas historias te hacen ver más allá de lo evidente, quédate. Aquí contamos las historias que el mundo tarda en entender. Y síguenos para más historias como esta. El encuentro final será brutal. Comenta parte 3 y sígueme para ver la justicia divina en acción.